Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica se designó un papa latinoamericano, Jorge Bergoglio, hoy Francisco, claramente un líder espiritual, pero también un líder político. Francisco. Bergoglio y el nombre es Francisco. Hemos venido a Buenos Aires a conocer más del Papa Francisco. Que sea un jesuita, más bien es bastante difícil. Un mensaje fuerte. Una iglesia pobre para los pobres. Tenemos un Bergoglio que miraba a Buenos Aires no desde el poder, sino miraba desde los lugares en donde el excluido y el pobre miraba la ciudad. Pero nos hemos encontrado que para algunos Jorge Bergoglio no es lo mismo que el Papa Francisco. ¿Cómo entender las contradicciones? Me tendrías que preguntar, ¿cómo entender las contradicciones de Bergoglio? Y ahora, desde que está en ese cargo, es pontífice, opina distinto. ¿Será acaso que el Papa Francisco podrá romper la estructura ultraconservadora de la Iglesia? Por supuesto, pero no se puede pensar la Iglesia Católica alejada del poder. La Iglesia no tiene un programa no es la tercera posición. ¿Será capaz de articular entre Estado, sociedad e Iglesia para erradicar la inequidad y la pobreza? Y este gobierno, que usó como una bandera los derechos humanos, quería la cabeza de Bergoglio claramente. A partir de que Bergoglio fue Francisco, pasa a ser indiscutiblemente uno de los 5 o 6 hombres más influyentes del planeta. El mundo estaba sorprendido de los escándalos de corrupción. Yo me enojé con Dios. No te quiero más, no creo más. Cuando él es elegido papa, entonces nombra como sucesor suyo en la Catedral Metropolitana a un pastor que no se meta en política, porque la política la hace él. El lenguaje simbólico en lo verbal y en lo doctrinal y su compromiso con los pobres y la justicia social ha llevado a algunos analistas internacionales a concluir que la Iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa Francisco, está viviendo un verdadero populismo católico. El 13 de marzo de 2013, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, se vive este momento. La prensa argentina, sin duda, fue una de las más sorprendidas y lo narra de esta manera. Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio y el nombre es Francisco. Estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. Bergoglio Impresionante, es lo decía el hace Papa. segundos. Bueno, no será difícil para nosotros, Pepe, saber la línea que Nos quedamos con esta frase. Buscando la respuesta, viajamos a la Argentina. Estas palabras nos han dado la clave para arrancar nuestra investigación. ¿Estaba la Iglesia buscando un perfil determinado para una nueva etapa en la institución?
Los fatídicos momentos que se vivieron previos a este día en el Vaticano daban síntomas de que algo no iba del todo bien para la Iglesia Católica. Se rompía la tradición milenaria con la renuncia de Benedicto XVI, otorgándole sin rodeos su buscado retiro. El alemán daba la sensación al mundo de que no podía con esa carga. Y aún más, otro aspecto que si cabe rompió esquemas a muchos analistas religiosos, la elección de un jesuita. Esta elección hasta ahora era imposible para los sectores más ortodoxos de la Iglesia. En medio de este mar de dudas e inquietudes, viajamos a Buenos Aires para conocer cómo aquel novicio jesuita que fue ordenado sacerdote con 33 años, lo vemos hoy vestido de blanco y sentado en el trono de San Pedro. Buscamos sus orígenes jesuitas y el por qué esta orden que ha marcado la historia de la Iglesia llamó la vocación de este hombre llamado Jorge Bergoglio. En la ciudad suburbana de San Miguel, al noroeste de Buenos Aires, encontramos el Colegio Máximo de San José. Aquí conseguimos citarnos con el padre Scanone, un veterano sacerdote de la orden, que guarda muchos recuerdos de sus años junto al que continúa llamando compañero de docencia. No queremos andarnos con rodeos y la primera pregunta es clara. ¿A qué le atribuye que un jesuita por primera ocasión sea designado papa? Bueno, que sea un jesuita más bien es bastante difícil porque normalmente los jesuitas no llegamos a ser obispos, pero en el caso de Bergoglio, gracias a Dios, se fueron dando las circunstancias. Cuando lo hicieron obispo, seguramente ha tenido que obedecer el Papa en ese momento que se lo mandara, y luego, bueno, ahora ya los cardenales son los que deciden y uno ve si es la voluntad de Dios o no. Teniendo delante a este compañero de orden, queremos conocer si Jorge Bergoglio y el Papa Francisco son la misma persona. Sí y no. Sí, porque es el mismo, pero no porque va creciendo. Eso es, yo lo he dicho ya varias veces. Yo he visto, porque lo he conocido, que digo, antes de ser jesuita, después ya de jesuita, después de obispo auxiliar, después de arzobispo y ahora de papa, y va creciendo. Es decir, que va siendo cada vez mejor. La identidad latinoamericana es otra de las nuevas señas que se reflejan en la puesta en escena del Papa Francisco. Los símbolos de alguna manera muestran una espiritualidad y una teología encarnada, pero también tiene mucho que ver con lo popular latinoamericano, porque la sencillez no quita profundidad, al contrario. Y entonces pienso que eso también puede ir cambiando la misma enfoques más quizá sofisticados de las iglesias europeas y de la teología europea. El padre Scanone ya nos habla de cambio, una palabra clave para comenzar a entender la figura del Papa Francisco. Desde Argentina se apadrina la nueva era de la Iglesia frente a la vieja institución europea. Quiere una iglesia misionera, una iglesia que a lo más se accidente por haber salido a la calle y no tanto que se enferme por haber quedado en un aire cerrado adentro, ¿no? Eso lo he dicho varias veces. Y lo mismo la metáfora de la iglesia hospital de campo. También otra cosa que él suele decir, que la totalidad se ve mejor desde la periferia que desde el centro. Entonces, por ejemplo, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, él decía, veo mejor la arquidiócesis desde los barrios miseria, donde están los más pobres.
De la protección de los muros del seminario, salimos en busca de una de las villas miseria, conocida por ser frecuentada por aquel arzobispo de Buenos Aires que nos acaba de describir Scanone. Sentimos brusquedad y desolación al adentrarnos aquí, en el sector de la Cárcova. Pronto nos acoge José María Di Paola, el padre Pepe. Es un misionero de la pobreza, un incansable servidor de los pobres. Siempre ha trabajado en estas villas miserias, donde un día se acercó Jorge Bergoglio, allá por los primeros años 90. A partir de ese momento, algo parece cambiar en su visión de la vida pastoral. El padre Pepe y Bergoglio conectan y comparten lo que se ha conocido como la teología de los pobres. No es un mensaje en donde se dice está bueno que haya pobres, no. Está hablando de que el Evangelio mismo nos muestra que el pobre es alguien que está en una relación, en una sintonía con Dios muy profunda, porque no tiene materialmente dónde agarrarse, solamente su vínculo fuerte es con Dios. Pasa que muchas veces cuando uno tiene otros lugares donde agarrarse, porque, no sé, la fama, el dinero, el poder, de pronto se olvida de Dios y se olvida del camino de Jesús. Comenzamos a dibujar la faceta del líder, lejos de los muros y las paredes de seminarios y templos. Bergoglio muchas veces se paseaba con su túnica negra camuflando su autoridad. Empieza a mostrar que no solo quería construir un compromiso, sino que daba importancia a la acción. Así lo transmite el padre Pepe. Yo creo que lo bueno es que los que lo conocimos antes vemos que mantiene las mismas ideas, ¿no? No hay como... no es que ahora dice algo para quedar bien, con un sentido demagógico, no. Es alguien que vivió todos estos postulados que hoy como Papa transmite desde el Evangelio a la humanidad. Lo hemos vivido nosotros acá en Buenos Aires. Tenemos un Bergoglio que miraba a Buenos Aires no desde el poder, sino miraba desde los lugares en el excluido y el pobre miraba la ciudad. Eso le permitió comprender la ciudad muchísimo, no quedarse con una estampa o una imagen turística, ¿no? De hecho, por ejemplo, Bergoglio, cuando era obispo nuestro, nosotros, cura de la villa, éramos 10. Cuando estuvo Bergoglio, en poco tiempo éramos 22. O sea, hubo una decisión de él de que privilegiar esos lugares. Él como obispo, parroquias que a lo mejor estaban antes con 3, 4 curas, dijo no, a la villa. Eso fortaleció mucho. Un hombre comprometido con el cambio, la pobreza y las causas perdidas. Los lugares de su pasado parecen construirnos esa imagen que refuerza a Mario Rauch, un hermano jesuita que nos comparte esta anécdota. Un día viene el padre y le dice, bueno, vos estás acá lo más cómodo rezando y haciendo meditaciones, y bueno, pero hay una familia en la puerta que no tiene dónde ir, así que anda a arreglarle el problema de vivienda, después venís y seguís los ejercicios espirituales. Entonces, esto de ir a los sectores más necesitados, de hacer cambios simbólicos pero importantes, dónde vivo en el Vaticano, cómo viajo en el Vaticano, y las reglas son diferentes, la pompa se acabó, o sea, ¿y por qué tiene que ver con el Evangelio? O sea, hacerle entender a alguien que está en la curia que no es un príncipe de la iglesia, es un servidor de la iglesia. La Argentina de esos años vive una inestabilidad social y política generada por una gran crisis financiera. El corralito destroza el futuro. Y se están quedando con mi guita. ¿Dónde están los derechos?
Los argentinos se quedan huérfanos de líderes políticos en esos momentos tan difíciles. En una catarsis colectiva buscaban escuchar discursos comprometidos, necesitaban un líder acusador hacia la injusticia social que estaban sufriendo. Con ese caldo de cultivo tan peligroso para una sociedad, vamos hacia otra de las claves de nuestra investigación. Pretendemos conocer si el arzobispo Bergoglio en aquel entonces actuó premeditadamente para convertirse en un líder político desde el peso moral. Este hombre es el padre Guillermo Marcó, su entonces vocero. Nadie mejor que él nos puede contar cómo fueron aquellos momentos. Ya Duhalde, el anterior presidente, quería de todas formas huir de los Tedeums de Bergoglio porque la verdad que él era muy fuerte. El hecho de predicar en los Tedeums fue algo de lo que lo convencí yo, porque normalmente los arzobispos presidían el Tedeum pero invitaban a algún sacerdote a predicar. Entonces, como él no daba entrevistas, yo lo que le dije, bueno, digamos, hay que buscar distintos momentos en el año en donde hablarles a diferentes públicos y esos tienen que ser como tus discursos objetivos, porque van a estar escritos y son discursos que, digamos, marcan tu magisterio en distintos aspectos. Y esto era, sin duda, la oportunidad para hablarle a la clase política. Bergoglio, alzando la voz desde el púlpito, empezaba a convertirse en una imagen habitual para cualquier argentino. En paralelo, un débil gobierno de Duhalde no cuajaba. Argentina se debilitaba y los Kirchner ganaban las elecciones. A poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Pero el escenario sociopolítico lo tenían que compartir. Fue un duro revés para la nueva familia presidencial con el que no contaban. Bergoglio se habría convertido en el jefe de la oposición, tal y como lo señaló Néstor Kirchner. El 2 veces ganador del prestigioso premio Martín Fierro atiende amablemente a nuestras cámaras. El periodista argentino Pedro Brigger narra muchas veces en sus artículos aquellos convulsos años y tiene muy clara la función que desempeñó Bergoglio. Porque en la Argentina se vive una polarización política muy grande desde que Néstor Kirchner asumió el gobierno, porque los partidos políticos opositores se han visto desarticulados en gran medida o no han encontrado una forma de canalizar su protesta política porque los Kirchner construyeron un nuevo movimiento político, y en este sentido muchas veces el cardenal Bergoglio aparecía como una figura opositora. La imagen pública del arzobispo iba creciendo a la vez que la tensión con el matrimonio Kirchner. Así que bueno, la relación siempre fue muy mala, digamos, con el gobierno de turno. Y este gobierno, que usó como una bandera los derechos humanos, digamos, quería la cabeza de Bergoglio claramente. De hecho, uno de los candidatos de ahora, que es Massa, que era jefe de gabinete del gobierno, según dicen, armó toda una operación, según dicen, yo no tengo manera de comprobarlo, para quitarlo del lugar del arzobispado y mandarlo a un dicasterio en Roma en asociación con el nuncio de aquel momento y otros personajes, ¿no? En definitiva, la idiosincrasia latinoamericana, sumada al perfil de este hombre, nos lleva a la conclusión que la Iglesia Católica tiene claro su proyecto. Es no quedarse tan solo en lo moral y lo religioso. La primera cita que ha tenido el Papa con un jefe de Estado ha sido con una vieja conocida, la presidenta argentina Cristina Fernández, que no disimuló su sorpresa y emoción. Por Dios, es increíble esto. Esta imagen fue crucial para romper con el pasado de Jorge Bergoglio. Desde el Vaticano se tomaba la iniciativa. El encuentro se abría a los medios internacionales. Ese día, la imagen del Papa Francisco comenzó a crearse.
fue una jugada maestra de un gran estratega social. Las madres y abuelas de Mayo siguieron a la presidenta argentina. Era prioritario aclarar los rumores sobre su pasividad ante el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos durante la dictadura. Estela Carlotto es el rostro de las abuelas de Mayo. Guardaba rencor. Yo me enojé con Dios. Así, yo tengo un crucifijo que me lo regalaron mis compañeras de Misericordia. Y ahí a ese Cristo de mi vida feliz, le dije, no te quiero más, no creo más. Acá en este salón, que estábamos reunidas las abuelas, y se anuncia que el Papa era argentino y era Bergoglio, lejos de decir, ay, dijimos, porque nunca habló de los desaparecidos. Entonces, mi primera expresión pública fue eso. La verdad que no sé qué decir porque nunca habló de los desaparecidos. Cuando uno va conociendo después por las verdaderas personas que lo conocieron y se enteran cuánto hizo, en silencio. Yo personalmente rectifiqué mi opinión diciendo, porque después vi sus gestos como papá, que eran realmente de un progreso brutal, de una filosofía valiente, de una iglesia que no podía seguir con los papas pedófilos, ni con los dineros mal habidos, ni con toda la injusticia del reproche a todo lo que no fuera lo estatuido hace siglos. Que para algunos, Jorge Bergoglio no es lo mismo que el Papa Francisco. Hay cosas que acá opinaba en contra y ahora desde que está en ese cargo, desde que es pontífice, opina distinto. Entonces a mí me resulta contradictorio eso. Por ejemplo, bueno, yo soy gay. Él, cuando estaba acá, cuando se dio la sanción del matrimonio igualitario en Argentina, él se puso totalmente en contra. En nombre de la Iglesia Argentina se opuso totalmente a eso, hablando de que eran algo del diablo, del infierno, habló en esos términos, una guerra santa habló. Cuestionado por representantes de la teología de la liberación, por una supuesta defensa del capitalismo y por un rol tímido contra la dictadura militar argentina, hoy Francisco sorprende a propios y extraños con un discurso de reforma y ruptura. Pero quiero esperar, no quiero dar un... Con Rubén Dri, un máximo representante de la teología de la liberación, escuchamos bien alto las incoherencias que Bergoglio le pesan siendo Francisco. Y en este sentido también, y ahondando sobre las contradicciones, él no tiene problema en canonizar a Juan Pablo II y canonizar, por el momento de beatificar y luego canonizar, a Arnulfo Romero, es decir, al martirizado y al culpable también de su martirio. El lenguaje simbólico en lo verbal y en lo doctrinal y el compromiso con los pobres y la justicia social ha llevado a algunos analistas internacionales a concluir que la Iglesia, bajo el liderazgo del Papa Francisco, está viviendo un verdadero populismo católico. Desde entonces, la maquinaria vaticana no para. Tienen que construir una nueva imagen. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. ¿Cómo entender a un Bergoglio que acá no era capaz de sonreír, que tenía siempre una cara de vinagre y que apenas elegido papa lo vemos
sonriente, continuamente sonriente. O sea, ha cambiado, digamos, hay un cambio fundamental porque él está en el puesto que siempre quiso estar. Nada es improvisado. Saben que los gestos, sus palabras, se analizan y se siguen desde cualquier punto del planeta. Gustavo Vera, activista social y diputado, es conocido por su gran entusiasmo hacia el trabajo de su amigo y nos resume la visión de cómo cree que llega a todos. Bueno, generan esta ola que va del corazón a la cabeza. Era una frase muy sencilla, él la había dicho en el 2008, nos dijo: ustedes tienen que tratar de que la lucha contra el trabajo esclavo que llevan adelante en Buenos Aires traten de llegar al corazón de la gente, porque cuando llegan al corazón de la gente, eso es indestructible. En estos momentos ya requerimos de la experiencia de un hombre como Fortunato Malimachi. Es uno de los sociólogos más reconocidos en Argentina e internacionalmente, y además especialista en religiones. A él le quiero lanzar este comprometido interrogante que ya nos hemos empezado a cuestionar. ¿Necesitará el Vaticano recuperar su poder? Por supuesto. Pero no se puede pensar la Iglesia Católica alejada del poder. La Iglesia Católica se ha pensado continuamente vinculada al poder. Lo que sucede es que esa Iglesia se ha pensado vinculada al poder para legitimar a clases dominantes, y en América Latina, a partir de la década del 60, se ha pensado como Iglesia para ese poder ponerlo al servicio de los pobres, en palabras de Bergoglio, al servicio del pueblo. Jorge Bergoglio fue designado Papa en momentos difíciles para la Iglesia Católica. El mundo estaba sorprendido de los escándalos de corrupción, financiero, pederastia, pero sobre todo porque se había alejado de la esencia del Evangelio. ¿Será acaso que el Papa Francisco podrá romper la estructura ultraconservadora de la Iglesia? La Iglesia, en esta nueva era de Francisco, quiere ampliar influencia y no quedarse solo para ser jueces de lo moral. No. Este catolicismo se preocupa por la cama, pero es uno de los 100 temas que le preocupa. Quiere tener una presencia en la cultura, en la política, en la sociedad, en presentarse en sociedad como alguien que responde a las principales reflexiones de la vida cotidiana. En eso Bergoglio es un experto. Con estas cualidades, el cardenal argentino era el mejor candidato para dirigir el estado más pequeño del mundo, pero que influye de manera inobjetable sobre la opinión y la conducta de más de 1.000 millones de personas. Este encargo es el que recibe Bergoglio. Si queremos seguir teniendo presencia, si queremos seguir estando en la cultura, si queremos seguir siendo algo que encante a sectores populares, y si queremos que nuevas personas se hagan sacerdotes o religiosas, no podemos seguir apoyando a viejas oligarquías o a viejas dictaduras o a viejos sectores que están en las antípodas. Pero ¿será capaz de articular entre Estado, sociedad e Iglesia para erradicar la inequidad y la pobreza? Como cualquier otro jefe de Estado, sus primeros 100 días se analizaron con lupa y no defraudó a propios ni a extraños.
recién nombrado Papa Francisco muestra al mundo que su propuesta es de mano dura. Bertone cae y comienza limpiando desde adentro. Había sacado al máximo representante de la banca del Vaticano, manchado por escándalos de corrupción. Y él sí lo que cambia es la matriz. Por eso, por ejemplo, le sacó el manejo del dinero. El poder y el dinero generalmente van bastante juntos, entonces ahora cualquier organismo de la Curia Romana tiene que presentar un presupuesto, tiene que pedir ese dinero a una administración central y tiene que rendir cuenta de lo que gasta y en qué lo gasta. Una cosa muy simple, lo hizo en Buenos Aires también, ¿no? Cuando lo acusan de populista, mire, para manejar las finanzas del Vaticano no llamó ni a alguien de Venezuela, ni a alguien del Ministerio de Economía de Buenos Aires. Llamó gente de Manhattan, así que son los que entienden de finanzas. O sea, no es un hombre, es un hombre de una cultura exquisita. El diálogo intercultural e interreligioso podrán constituirse en los pilares fundamentales de aquella construcción de paz en el mundo que Francisco persigue. Y un día, antes de celebrar una misa en la Plaza del Pesebre en Palestina, en un gesto más que político, Francisco se baja del papamóvil y reza por más de 5 minutos en el conocido Muro de la Vergüenza. El Papa está haciendo algo que claramente tiene un gesto simbólico muy fuerte, más allá de las reuniones con el presidente de Israel, Shimon Peres, en su momento con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Claramente está manifestando que la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, son los interlocutores para la paz entre palestinos y israelíes, algo que hoy no es la visión del gobierno de Benjamín Netanyahu. Debe ser una autoridad de la comunidad judía la que nos ponga valor a este gesto político. Nos acercamos entonces a la delegación de asociaciones israelitas en Argentina. Hemos quedado con Alberto Zimmerman. Él es un director de la institución que representa políticamente a los judíos en la región. No nos olvidemos que Argentina es una de las mayores comunidades de judíos en el exterior. Zimmerman es un hombre muy apegado a la historia de su pueblo, pero que respeta las tradiciones tan cristianas como la Navidad, que celebra con Bergoglio, según algunos, un amigo muy cercano. Yo creo que no hizo otra cosa que mostrar lo que él piensa. Así como hizo eso, después en el Muro de los Lamentos, en la muralla occidental del templo, él se abrazó con un musulmán y se abrazó con un rabino argentino, los dos, para mostrar lo que él piensa. Él cree que lo único importante es el diálogo, e incentiva eso, trabaja eso, y va a seguir trabajando sobre eso. Este ejemplo ya nos confirma que es el primer papa que pasa a la acción y toma su figura como marco político en búsqueda de la paz. El hecho que el papa plantee que esa zona necesita paz, particularmente como Alberto Zimmerman, como representante en este momento de la DAIA, es una cosa en la cual absolutamente toda la DAIA está persuadida de que no existe otra alternativa de llegar a un acuerdo con los palestinos para que haya paz. Así como se logró la paz con Egipto, sí que se logró la paz con Jordania, tiene que lograrse la paz con los palestinos. Por supuesto con Siria y con el Líbano, eso desde ya. Tampoco se calla ante los poderosos. Francisco, ante 40 jefes de Estado en la cita anual en Suiza, arremete contra la política económica mundial y pide una redistribución de la riqueza. Estas críticas significarían que el Papa se ha convertido en un corrector de la vida humana y de los estados. ¿Querés que te diga más? Hoy el Vaticano hace 30 años debía tener unos 80, 90 países con los cuales tenía relaciones diplomáticas. Hoy
está en el 181, hoy 2015. No hay casi Estado en el mundo que no quiera mantener. En un encuentro cálido y afectuoso, el Papa Francisco recibió al mandatario cubano Raúl Castro en el Vaticano. Aunque desde la sombra, la intervención de este Papa se nos presenta en una de las grandes noticias del 2014. Le vine a agradecer lo que hizo para empezar a resolver los problemas entre los Estados Unidos y Cuba. El conflicto cubano-estadounidense será uno de los grandes hitos de América, que pueden necesitar de su confianza y liderazgo en el diálogo y la perseverancia. Ahora reclama una revolución en su encíclica sobre el medio ambiente, en la que vuelve a acusar al sistema económico y financiero de ahogar a los pobres. Acusa sin rodeos a la política, a la tecnología y a las finanzas de depredar el medio ambiente y generar pobreza. Grabando Crudo América, nos llegaba la noticia de otra revolucionaria decisión. Ordenaba la creación de un tribunal eclesiástico para juzgar casos de pederastia. Sabía que la denuncia pública no valía para este delito que escandalizó a miles de fieles, que la justicia divina de la que siempre hablaban otros papas no era suficiente. Las fuertes críticas del Papa Francisco frente a un capitalismo salvaje, concentrador de riqueza, y su permanente mensaje de la necesidad de luchar para erradicar la inequidad y la pobreza, lo han llevado al mundo a calificarlo como un papa progresista liberal o un papa de izquierda. En menos de 2 años, el Papa Francisco patea el tablero mundial y no tiene inconveniente alguno en ubicarse en la línea de fuego. A partir de que Bergoglio fue Francisco, pasa a ser indiscutiblemente uno de los 5 o 6 hombres más influyentes del planeta. En general, el papado así lo es. Pero la forma en que él ejerce el poder, la forma y los valores con los cuales lo ejerce, y las cosas de la forma sencilla en que tiene de comunicar, concretamente las ideas con las cuales aspira a, digamos, mejorar la forma en que se desarrolla la civilización humana. Cuando él finalmente es elegido papa, que es la vocación profunda de él siempre quiso ser papa, y de hecho se preparó para eso. Cuando él es elegido papa, entonces nombra como sucesor suyo en la Catedral Metropolitana a un pastor que no se meta en política, porque la política la hace él. Ya no dudamos de su habilidad política, pero en este nuevo proyecto de Estado, sociedad e Iglesia, es necesario que el líder del Vaticano se identifique con una visión ideológica. A mi juicio, la mejor definición es que el Papa Francisco es peronista. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es el peronismo? Y el peronismo tiene múltiples interpretaciones, ha tenido en su historia muchas corrientes ideológicas y se ha logrado acomodar en diferentes momentos. En este sentido, su relación con el pueblo, con el populismo, creo que la mejor definición que se puede encontrar es que el Papa es peronista, aunque tal vez en el exterior sea difícil de interpretar, o incluso dentro de la Argentina, porque hasta el día de hoy hay tantos debates sobre qué significa exactamente el populismo. Bueno, es la mejor respuesta respecto al Papa Francisco. ¿Qué significa exactamente el populismo o el peronismo? No lo sabemos muy bien, por eso el Papa Francisco es peronista. En nuestro empeño por aclarar la visión ideológica, nos acercamos hasta su primer biógrafo, Sergio Rubin, coautor de El Jesuita. La Iglesia no tiene un programa no es la tercera posición, la tercera vía que dice, bueno, frente a este programa del capitalismo y a este programa del comunismo, nosotros ponemos este programa. No, no es así, no es así. Bueno, hay que ver qué maneras
pueden ayudar a que las cosas sean mejores. Tiene una aproximación a las realidades, distintas realidades, la realidad social. Vamos a tomar el caso que es el más fácil de entender, la del pobre, a partir del Evangelio, no de una ideología. Que es un papa político, mejor dicho, es un político de primer nivel. Es sin duda que uno de los políticos más importantes, si no el más importante, en este momento. En su concepción él no es un revolucionario, no es un hombre de izquierda, es un hombre de derecha, pero populista, o sea, una derecha que tiene el sentido de lo popular. Populista, insisto, pero populismo, no me le pongan los adjetivos. Populista según el Banco Mundial, yo te diría. Y hasta una fracción conservadora de la Iglesia Católica norteamericana lo ha tachado de marxista. Tal vez esta sea su estrategia, tenernos confundidos respecto a su pensamiento político y así poder llegar a lugares donde antes la Iglesia Católica nunca había llegado. No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Después de este análisis en profundidad sobre el Papa Francisco, podemos concluir que a pesar de su corta trayectoria como máximo responsable de la Iglesia, ninguno de los papas de la historia contemporánea había llegado tan lejos. Ninguno había tomado como propia la labor de ser un férreo observador mundial y trazar líneas de cambio. Y sobre todo, ninguno de sus antecesores había sabido conectar con personas alejadas o contrarias a la fe católica. Ese valor de transversalidad le hace más poderoso. Pero para mí este giro espiritual que le dio a la Iglesia es fundamental. Hoy día vas caminando por la calle y la gente está contenta, en sintonía con aquel que coordina o aquel que guía, el pastor de la Iglesia, ¿no? Hay gente que se acercó nuevamente a la Iglesia, hay gente que es de otra religión o es agnóstico o lo que sea y se siente interpretado por Francisco. Entonces, a mí me parece que estos primeros pasos son fundamentales, porque nadie puede cambiar algo si realmente no lo hace con la gente. Un rabino como Daniel Goldman, que también tuvimos ocasión de conocer estos días en Buenos Aires, valora sobremanera que el Papa Francisco se sacuda de los viejos conflictos religiosos. Que una de sus primeras acciones como Papa haya sido ir al Medio Oriente, visitar los países de Medio Oriente, incluido Israel, Jordania, el territorio palestino, y haya sido acompañado por un cura, por un musulmán y por un rabino, da la imagen de que él justamente confía esencialmente en el sentido de la amistad con personas de otros credos para poder llevar a cabo sus objetivos espirituales y políticos. Está claro que el mensaje del Papa ha captado el interés mundial, pero ¿cómo reaccionan los intereses corporativos del Vaticano y los intereses empresariales asociados a este frente al mensaje de ruptura de Francisco? Lo que sí es seguro es que después de Francisco en el Vaticano nada será igual, eso es seguro. Podemos intuir que la tarea de Bergoglio no va a ser nada fácil. El panorama mundial al que apunta el Vaticano está lleno de intereses materialistas, alejado de la espiritualidad y con una profunda crisis existencial. El futuro estará, seguro, lleno de piedras para este hombre que prioriza el cambio, que mueve una cruzada mundial convencido que el mañana puede ser mejor.
es un líder político en el sentido de la búsqueda del bien común, ¿no? Si tomamos política en ese sentido, sí, la Iglesia busca el bien común de la humanidad, no solamente de los cristianos, sino de la humanidad. Pero justamente esta trama que establece la idea de la cultura hace que ya determinadas conquistas se hayan realizado y que no tienen un paso atrás, no tienen una vuelta atrás, porque establecen una idea de progreso espiritual que hace que los seres humanos se sientan distintos, diferentes y confiantes. Pero ahora, obviamente, al elegir un papa latinoamericano, se ha instalado mucho más en la Iglesia esta realidad de América Latina, donde está el 42% de los fieles del mundo. Por tanto, yo creo que puede significar una renovación de la Iglesia desde esta Iglesia regional, que me parece que ya ha llegado a un punto de madurez que tiene mucho para aportarle a la Iglesia en el mundo. ¿Podrá llegar hasta el final? O mejor aún, ¿le dejarán llegar hasta alcanzar su quimera? A un papa lo quisieron matar desde el público, ¿no es cierto? Y otro murió misteriosamente en la cama de papa. Todos tememos. ¿Por qué? Por su vida.